Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Las elecciones de este domingo son muy importantes porque el nuevo Congreso que se elija podría marcar el comienzo del fin de la hegemonía de ciertos partidos y la llegada a la escena política de nuevos actores, que podrían ser decisivos en los proyectos del nuevo presidente que llega al poder el 7 de agosto. Además, el próximo domingo, luego de las votaciones en las consultas internas, 3 nuevos candidatos entrarán al partidor de la presidencia de la República. Por eso las elecciones del próximo 13 de marzo son claves para la primera vuelta presidencial que se realizará el domingo 29 de mayo. De hecho, muchas personas consideran que este 13 de marzo es una especie de primera vuelta. Este es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa. Hemos invitado entonces a Patricia Muñoz, ella es la directora de posgrados en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Bienvenida, Patricia, ¿cómo está? Buenas noches, Juanita. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted, a los compañeros de mesa y, por supuesto, a toda la audiencia. Me alegra que esté con nosotros. También le damos la bienvenida a Carlos Moreno, él es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales también en la Universidad Javeriana. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que están en casa. Gracias a los dos por estar con nosotros para este análisis. Comienzo entonces preguntándoles cómo pueden incidir las elecciones de este domingo en la carrera por la presidencia de la República. Ya lo veníamos mencionando un poco en la introducción, Patricia. Por supuesto, ya lo mencionaba Juanita, las elecciones del próximo domingo son claves, no solo en la carrera presidencial, en torno a los ganadores de cada una de las 3 consultas que se deciden el día domingo, sino en la conformación de las bancadas parlamentarias desde el legislativo que van a acompañar al nuevo presidente a sacar adelante las iniciativas gubernamentales y a proponer todas estos proyectos que los ciudadanos están demandando en estas elecciones 2022. Carlos, ¿qué piensa usted sobre estas elecciones, en la incidencia que pueden tener en la carrera presidencial? Yo creo que a partir de los resultados electorales de este domingo, yo creo que gran parte de las personas que están dubitativas sobre qué candidato desean apoyar, pues van a tomar su decisión. Las últimas encuestas, a pesar que muestran ciertas inclinaciones hacia cierto tipo de candidatos, hay una gran parte, una gran proporción de indecisos en este momento. Entonces yo creo que eso los va a ayudar mucho a tomar su decisión. Comencemos hablando sobre las consultas puntualmente. Es casi un hecho, literalmente, la victoria de Petro, ¿no?, en la consulta del pacto histórico. Pero en el equipo por Colombia las cosas no están tan claras. Está Federico Gutiérrez, digamos, liderando junto a Alejandro Char. Tienen posibilidades incluso similares. Pero ¿qué pasaría para la elección presidencial? Por ejemplo, si gana Char, Patricia. Por supuesto que cualquiera de las 3 opciones, no olvidemos a David Barguil, que algunas encuestas y estudios le están mostrando unos niveles de ascenso importante en esta coalición de la derecha. Por supuesto que cualquiera de las 3 opciones que llegue a ganar esta consulta de derecha va a marcar unas diferencias importantes. Sabemos que la campaña electoral de Alex Char se ha centrado en la región Caribe, tiene allí un cuerpo de votantes, simpatizantes y una capacidad de movilización electoral importante que de ganar le obliga a extender a un apoyo de carácter nacional y de no ganar le permite, por supuesto, unos acercamientos y unas alianzas con el ganador después de obtener estos respaldos. Hay que ver qué pasa con David Barguil, con el apoyo del Partido Conservador tan disciplinado en la movilización en los procesos de elecciones parlamentarias y, por supuesto, con el que hoy apuntan las encuestas que tiene una leve diferencia Federico Gutiérrez y que puede recoger buena parte de los simpatizantes del Centro Democrático. Si están como apretadas las cosas ahí en el equipo por Colombia. Carlos, le quisiera preguntar por este escenario del equipo por Colombia, dado el caso que liderara Char. Pues, o sea, yo creo que los resultados de la consulta lo que van a intentar establecer es una relación de fuerzas dentro de los diferentes integrantes de esa coalición.
como lo estaba diciendo mi colega, pues lógicamente Barguil viene subiendo, viene haciendo mucho trabajo político en un área en donde hipotéticamente Char es relativamente fuerte, que es en la costa atlántica. David Barguil ha comenzado a movilizarse mucho, no necesariamente hacia el Atlántico, sino que ha estado movilizando el Partido Conservador en Córdoba y en Sucre. Y eso en cierta medida le puede dar mucha fuerza. Yo creo que en ese escenario, yo creo que pues Char tiene una estructura burocrática bastante amplia en la costa atlántica que le da una ventaja bastante buena, pero el asunto en particular me parece es más una competencia en términos de cuán fuertes son las diferentes fuerzas políticas para determinar acuerdos políticos en el futuro. Sí, y hemos hablado de Barguil, entonces también de Char, y si gana Federico Gutiérrez, Patricia. Por supuesto que Federico Gutiérrez ha mostrado una capacidad de acercamiento importante a las fuerzas políticas de este sector ideológico. Se habla de acercamientos con fuerzas que provienen del centro democrático. Sabemos de los lazos que ha extendido incluso para los candidatos del centro en caso de que llegue a ganar en el sector ideológico de la derecha. Y allí se abre lo que Carlos Mario mencionaba, una posibilidad de no solo mostrar las fuerzas, sino luego de realizar acuerdos y apoyos en la carrera presidencial que realmente arranca el próximo lunes. ¿Qué piensa de Federico Gutiérrez usted, Carlos? Pues yo creo que Federico pues es un candidato bastante fuerte, tiene el apoyo de ciertos sectores del centro democrático. Tal vez hay que mirar con un poco, es decir, yo creo que con un poco de precaución en la medida en que el centro democrático le ha solicitado a sus seguidores que no voten por la consulta del equipo Colombia. Entonces tocaría mirar cuán disciplinados son estos seguidores ante la orden que está brindando su partido político. Entonces, pues yo creo que ahí eso es un elemento que hay que tener en cuenta porque sencillamente tal vez no va a tener todo el apoyo del Centro Democrático, mientras que Char va a tener gran parte de Cambio Radical y lógicamente Barguil va a tener todo el apoyo del Partido Conservador a nivel nacional. Sin duda ese punto es trascendental. Ahora hablemos de la coalición de la esperanza, porque tenemos a Sergio Fajardo, ¿no?, que también se ha mantenido un poco, digamos, sólido en ese primer lugar de las encuestas, obviamente en su consulta, y podría venir una sorpresa, digamos, de Galán, de Amaya o de Alejandro Gaviria, Patricia. Los estudios de opinión de los últimos días, Juanita, han coincidido en una ventaja relativamente importante de Sergio Fajardo con relación a los demás candidatos de la coalición Centro Esperanza. Sin embargo, hay que reconocer que los otros candidatos vienen realizando esfuerzos de campaña y algunos han mostrado algunos ascensos importantes en términos de recoger la intención de voto en esta coalición. Hay que esperar el fin de semana qué tanto efecto tienen las últimas alianzas realizadas por Alejandro Gaviria con diferentes fuerzas políticas tradicionales. Estos acercamientos a clase política de partidos políticos tradicionales que le generó múltiples tensiones al interior de la alianza puede verse reflejada el domingo con algunos apoyos. Por supuesto que hay varias líneas, van a resultar los apoyos de esta clase política tradicional que lleva a votar para el Congreso, votarán también para la consulta. ¿Qué tanto se puede reflejar este apoyo? Es algo que podemos esperar. Y por supuesto los otros candidatos como Carlos Amaya y el candidato Galán, por supuesto que tienen también un crecimiento importante, pero insisto, los estudios de opinión hoy nos muestran una diferencia a favor de Sergio Fajardo que parece poco probable de alcanzar.
Claro, eso es importante, ¿no? Tener en cuenta esas fuerzas que pueden llegar a impulsar a Gaviria en este último momento. Me gustaría, Carlos, que me contara usted cómo ve las fuerzas ahí en medio de la coalición Centro Esperanza. Pues mira, yo creo que, es decir, yo difiero un poco de mi colega, pero porque es que pensando un poco los estudios de opinión que han salido la última semana, a pesar que a Fajardo le brinda una ventaja, cuando uno mira los márgenes de error de esas encuestas, los márgenes de error son excesivamente altos. Eh, y eso hace que sencillamente que uno puede establecer que efectivamente existe una ventaja considerable de Fajardo frente a los otros candidatos. Pues no, yo creo que en esa consulta está muy abierta la situación. Yo creo que la movilización de los diferentes políticos que puedan tener algún tipo de bases políticas a nivel local puede llegar a ser la clave aquí. Es decir, tener un poco de músculo a nivel territorial puede llegar a ser lo que va a marcar el triunfo dentro de la consulta. Tal vez no necesariamente el voto de opinión, pero sí un poco más el apoyo de cierto tipo de políticos que están a nivel local impulsando la candidatura de cada uno de ellos. Claro, también las bases pueden marcar esa diferencia. Y de cara a las elecciones por esta presidencia en mayo, digamos, para Petro sería lo mismo enfrentar a Fajardo o Alejandro Gaviria, por ejemplo, Patricia. A mí me gustaría hacer un comentario antes, Juanita, sobre Sí, claro. la respuesta que nos daba Carlos Mario. En efecto, estamos aprendiendo también de una consulta que para esta elección ha tomado un carácter importante, casi central, casi que se convirtió en una primera vuelta presidencial de una elección que se anticipa, que se puede ir a 3 vueltas, en el sentido de que no habíamos tenido antes unas consultas tan fuertes que congregaran a tantos candidatos y que adquirieran tanto protagonismo en las elecciones. Las últimas consultas, las de hace 4 años, donde tuvimos 2 consultas, la de Petro y Caicedo y la de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y el ex procurador Ordóñez, no alcanzaron el nivel de protagonismo de las que hoy tenemos. Y por supuesto, estamos muy atentos a cuál va a ser el efecto de de la participación en las elecciones parlamentarias y la incidencia o relación entre una y otra consulta. Que tanto las elecciones parlamentarias y los votos que puedan ser movilizados por las estructuras de los partidos políticos tradicionales realmente van a participar en unas consultas que han sido asociadas a voto de opinión, y que tanto las consultas a su vez van a tener esa capacidad de movilización electoral a las listas de sus partidos, que es lo que se espera, por ejemplo, del pacto histórico. Y para responder su pregunta muy rápido, Juanita, en aras de no abusar del tiempo, en efecto, para el candidato Gustavo Petro, que figura como ganador de esta consulta del pacto histórico, también las cosas empiezan a cambiar frente a qué rivales va a tener que enfrentar, cuáles son las alianzas que se van a construir alrededor de estos rivales, ganadores de las otras consultas, y no olvidemos los que vienen atrás en su carrera independiente. Y de cara a las elecciones, digamos, me gustaría, Carlos, que nos explicara qué creería que pasará entonces también con el nuevo Congreso. Digamos, ¿volverán a imponerse las maquinarias de los partidos tradicionales o usted cree que sí es posible que haya esto que muchos han llamado como una renovación? Pues mira, me queda un poco difícil establecer un poco de futurología ahí, Sí. pero yo creo que uno, en las elecciones a Congreso es muy importante tener bases políticas y burocracia dentro de los territorios para tener fuerza y movilización de los electores, ¿listo? Y ese es uno, pero lo otro que hay que tener en cuenta es que en estas elecciones, a mi modo de ver, hay un tema, y es que yo creo que es las primeras elecciones desde hace un montón de tiempo que la discusión no es si FARC o no FARC. Es las primeras en donde comienza a parecer que los temas de seguridad, a pesar que siguen siendo importantes,
ya no son el eje bajo el cual gira la discusión. Comienza a girar temas alrededor de pobreza, especialmente dado la movilización que se presentó el año pasado. Entonces, candidatos que estén mucho más cercanos a atender necesidades relacionadas con desigualdad y pobreza van a tener mucha más resonancia dentro de la opinión pública nacional. Y tal vez eso puede ser lo que va a terminar haciendo un cambio en la composición del Congreso, en parte. En parte, sí, sin duda. Temas como el paro, ¿no? Que ya lo estaban mencionando, la pandemia, el hambre, la pobreza, la inflación, todas estas cosas que nos han venido pasando también en estos 2 años, pues esto sin duda marcará la diferencia. Además porque está muy, ¿cómo decirlo? Muy esquematizado, ¿no? Es derecha, izquierda, centro, bien marcados, ¿no? Cada una de las ideologías. Y me gustaría, Patricia, la fuerza de Petro podría jalonar ese importante número de curules también en el pacto histórico y que lleguen al Congreso. De hecho, pues él ha cerrado la lista y eso para muchos analistas ha sido calificado como algo supremamente inteligente, solamente marcar allí la casilla y ya se jalonan esos votos. Sí, Juanita, en los resultados que hemos visto de las consultas anteriores hemos notado allí alguna capacidad de impulso, de movilización electoral importante para el candidato ganador de las consultas, que se refleja en ocasiones en sus listas de partido. Este año, esa gran alianza que se generó pues en los partidos de izquierda, la coalición del pacto histórico que integra Polo Democrático, que integra lo que era la lista de la decencia, la UP y otras fuerzas políticas, puede ser jalonada de una manera importante por la visibilidad que ha tenido la candidatura de Gustavo Petro al frente de la coalición y por el buen desempeño, hay que decirlo también, de algunos otros candidatos que si bien están distantes en términos de intención de voto, siguiendo los estudios de opinión, han alcanzado unos niveles de visibilización importante y quiero allí mencionar a Francia Márquez en específico. En ese sentido, sí, puede haber allí un efecto movilizador que genere un mayor número de congresistas en lo que sería la lista del pacto histórico. Quizás no las cifras optimistas que siempre trazan los partidos, estableciendo hasta la mitad del Senado, si es el caso, no, allí tenemos que duración de bancadas medias, recordemos de 19, 16, 14 integrantes, los que más alcanzaron en las elecciones 2018, vamos a tener un Senado de construcción similar con unas bancadas medias, pero donde los partidos sí pueden cambiar y donde las fuerzas de izquierda y de centro, como la alianza de centro, la coalición de centro, pueden verse favorecidas con un mayor número de congresistas. Me gustaría que habláramos de otro punto importante en medio de estas elecciones, porque además de Senado, Cámara y por supuesto las consultas, están las curules de paz, que se van a poder votar en distintos territorios que ya han sido delimitados por la registraduría para darle mucha más participación política a víctimas del conflicto. Y me gustaría, Carlos, que habláramos un poco de eso, de la importancia también de cumplir ese punto de los acuerdos de paz. Pues mira, esas diferentes 16 circunscripciones especiales de paz tienen un carácter especial en la medida en que muchos de esos territorios en los cuales se va a generar este tipo de participación son lugares en donde en muy pocas ocasiones esos grupos sociales tienen una representación en el Congreso o su representación es excesivamente limitada. En ese contexto, dado que la voz de estos sectores que dado la guerra, dado cierto tipo de instituciones del país, no le ha brindado una muy buena representación, pues esto es una oportunidad gigantesca para escuchar a ese país que ha vivido la guerra de cerca
y que posiblemente nos va a ayudar a transformar cierto tipo de cosas que necesita Colombia para transformar las dinámicas de la guerra. Yo creo que el país político y el país que ha vivido la guerra, que comience a establecer un diálogo y comience a discutir qué es lo que necesita el país para salir adelante. Muy importante poder ampliar también esas voces con esas 16 curules en la Cámara de Representantes. No podemos dejar de lado también a Germán Vargas Lleras. No se ha lanzado, pero tiene hablando a mucha gente si será o no candidato, Patricia. Sí, hay varias líneas de análisis frente a los publicitados, la publicidad política que Germán Vargas Lleras mostró en días recientes y tiene al país hablando efectivamente. Se trata de un esfuerzo por reforzar la campaña de la lista de las listas a Congreso de su partido Cambio Radical. Se trata de un plan que busca esperar los resultados del domingo y ver si Alex Char es el ganador o no de esta consulta de derecha. Se trata de una manera de enviar el mensaje, es que estamos al frente de Cambio Radical y tenemos el control del partido y hacia futuros acuerdos nos deben tomar en cuenta, o se trata efectivamente de un interés para algunos un poco tardío de lanzarse a la campaña presidencial, aun cuando una figura como Germán Vargas Lleras, con los niveles de reconocimiento y posicionamiento que tiene, quizás está esperando ver la reacción, medir las reacciones de estos días y luego tomar esa decisión importante la semana entrante. Carlos, si se lanza Vargas Lleras, ¿eso podría cambiar de alguna forma el tablero electoral para mayo? Pues yo creo que sí, sino que yo creo que si se lanza Vargas Lleras, lo que va a generar es un poco más de ruido en términos de las inclinaciones políticas de la gente. En este momento tenemos muchos candidatos presidenciales. Claro que lo que se dice es que él se lanzaría mucho tiempo después de las elecciones del domingo. Pero yo creo que efectivamente él cambiaría la situación porque forzaría a, ya sea el ganador Char o ya sea cualquier ganador de la coalición de Centro Esperanza o hasta de Colombia, de Equipo Colombia y del Centro Democrático a establecer un proceso de negociación. En el cual puede ser que él sea el candidato o puede ser que finalmente él renuncie a la candidatura para decir, yo creo que en este escenario lo que si se lanza es para forzar algún tipo de acuerdo político hacia futuro. Que eventualmente puede determinar que alguno de los miembros de Equipo Colombia o de Centro Democrático o él mismo decidan abandonar la candidatura después, pero yo creo que es forzar en cierta medida cierto tipo de negociaciones políticas entre los diferentes sectores. Ya vamos terminando y me gustaría, para ir cerrando el diálogo, también a forma y manera de conclusión, que cada uno me dijera por qué es importante votar este 13 de marzo. Patricia. Es importante votar, Juanita, porque debemos fortalecer nuestras instituciones. Es importante votar porque las inconformidades, las demandas ciudadanas que dieron origen a las protestas desde el año 2018 pueden ser canalizadas a través de las personas que nos representen en el Congreso. Es importante votar porque la oportunidad de tener representantes en las 16 circunscripciones especiales transitorias de paz nos va a permitir fortalecer los territorios y nos va a permitir llevar la paz y llevar la institucionalidad a las regiones más apartadas de Colombia. Y es importante votar precisamente porque debemos utilizar estos mecanismos convencionales de participación en la transformación de nuestras prácticas que tienen que ser erradicadas y fortalecer la democracia. Carlos, su opinión. Yo creo que hay que votar
para hacer control político, es decir, para ejercer rendición de cuentas a nuestros representantes. Este es el momento de decirle a nuestros representantes si hicieron un buen o mal trabajo. Y puede ser que en algunas ocasiones nuestros representantes, mientras estén gobernando, no nos escuchen o nos escuchen poco o nos escuchen mucho, pero en este momento en particular es el momento en que las fuerzas políticas se dan cuenta que hicieron un buen trabajo o no hicieron un buen trabajo. Y la ciudadanía tiene que tomar este momento para decirle a los políticos que no hicieron un buen trabajo: no voy a votar por ti, voy a votar por otro candidato. Sí, con temas trascendentales como lo vinimos mencionando a lo largo de toda esta conversación. El tema económico es la pandemia, es el hambre, es la inflación, es el paro nacional, son las deudas que siguen quedando. Es el 13 de marzo. Muy importante salir a votar también, Senado, Cámara, curules de paz y por supuesto consultas interpartidistas. Ya también lo veníamos diciendo a lo largo de esta conversación, para muchos incluso esta es una primera vuelta. Son Patricia Muñoz, la directora de posgrados en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Gracias, Patricia. Gracias a usted, Juanita, y el domingo todos a votar. Así es, también agradecemos a Carlos Moreno, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Gracias, Carlos, por el análisis. Muchas gracias, Juanita, por la invitación. A ustedes por acompañarnos, muchas gracias. Muy bien, hasta aquí Sala de Prensa. Los dejamos con nuestro contenido, sigan conectados con nosotros aquí en Noticias Caracol Ahora. Buenas noches y hasta la próxima.